Bueno, nos da mucha alegría recibir a Patro y a Andrés y sobre todo damos la bienvenida a Víctor. ¿Habéis visto a Víctor? Uno nuevo, uno alto que nos ha dejado a todos pequeños. 2 metros mide, 2 metros. Bueno, y viene de Togo. Bienvenido, Víctor. Bueno, te acogemos con mucho cariño. También recordamos que estos días pasados hemos celebrado la fiesta del Beato Francisco Palau y también la fiesta de Santa Isabel de la Trinidad. Bueno, entonces nos alegramos mucho con todo esto. También deciros que hay otras comunidades que se van incorporando para participar en la lección gracias a lo que graba Antonio. Y en concreto, hoy me han dicho que las angélicas participan activamente en todo esto y que se sienten muy unidos a nosotros. Bueno, entonces comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu para que nos ayude a descubrir a Jesús en las señales de los tiempos, en los signos de los tiempos. Todos los tiempos tienen signos y señales, y en todos los tiempos nos toca descubrir a Jesús. Y esta es la tarea que el Espíritu hace en nosotros. Por eso le pedimos que nos ayude a descubrir la presencia de Jesús en los signos de estos tiempos que nos toca vivir. Ven Espíritu, 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 ven Espíritu. Y como motivación para esta lección, en la que vamos a estudiar el texto de Marcos, seguimos con Marcos 13, 24, 32, como motivación un texto precioso, sencillo pero muy atinado del Papa Francisco. Dice él: la gente de nuestro pueblo, gente que sufre de muchas cosas, pero que no pierde la sonrisa de la fe, que tiene la alegría de la fe. Y esta gente que sabe leer los signos de los tiempos es la que lleva adelante a la Iglesia, con su santidad de todos los días, de cada día. ¿Qué os parece este texto del Papa Francisco? Precioso, porque no dice que la Iglesia va adelante por los más importantes, los más sabios, no, va adelante por esta gente que sufre mucho, pero que no pierden la sonrisa de la fe, la alegría de la fe, y saben leer los signos de los tiempos. Esta gente es la que empuja a la Iglesia hacia adelante. Bien, y pasamos al contexto de este texto, una lectura de lo que rodea al texto de Marcos 13, 24, 32. Bueno, como recordáis, Jesús, en este Evangelio de Marcos, está haciendo un camino hacia Jerusalén. Ha dicho que en Jerusalén, pues los jefes del pueblo lo van a crucificar. Y esto, recordáis, no gusta a los discípulos, que se echan para atrás y no quieren ir con él, o van a regañadientes. Pero en este camino, de Jericó hasta Jerusalén, va haciendo el camino. Si habéis estado en Tierra Santa, pues de Jericó a Jerusalén hay que atravesar el desierto y hay que hacer una subida. Y es una subida peligrosa donde había
había ladrones que asaltaban, ¿verdad?, a los que iban a Jerusalén. Bueno, pues está haciendo Jesús el camino de Jericó a Jerusalén. Y en este camino se encuentra con un discípulo que, a diferencia de los discípulos que no quieren seguirle a Jerusalén, va a ir con alegría cantando y saltando detrás de Jesús. ¿Os acordáis de quién estamos hablando? Del ciego mendigo, del ciego mendigo. ¿Quién lo iba a decir? Que uno que estaba en la orilla del camino siguiera a Jesús con tanta alegría y además a dar la vida con él. Bueno, llega a Jerusalén y entra en el templo, que es donde iban siempre los judíos. Era el lugar, la casa de Dios y la casa de todos. Bueno, entra en Jerusalén y ya sabéis lo que pasa en Jerusalén, que están todos al acecho para cazar a Jesús en alguna, de tal manera que lo puedan expulsar y crucificar. Están así al acecho. Y en esto, cuando está en esta situación, todos atacándole todos, hay uno, sorprendentemente, un escriba, que también es se hace discípulo de Jesús. Cuando le pregunta ¿recordáis? ¿Cuál es el mandamiento principal? Bueno, y entonces responde el escriba, y Jesús dice, muy bien, lo aplaude delante de todos. Bueno, otro discípulo que le sale a Jesús en el camino. Y después está en el atrio de las mujeres, donde estaba el gran cepillo del templo, y allí una discipulita, la viuda pobre, también sigue a Jesús y le muestra el amor del Padre, porque como el Padre lo da todo, esta pobre mujer, esta pobre viuda, o esta viuda pobre, también lo entrega todo lo que tenía para vivir. Bueno, entonces Jesús ha encontrado y le ha alegrado mucho 3 discípulos, 2 discípulos y una discípula en este camino de Jericó a Jerusalén. Pero la suerte está echada, ¿verdad? Y ya las cosas se están poniendo muy negras, y entonces es donde en el templo va a tener lugar una serie de cosas que él va a decir, ¿verdad? Él va a decir. Y este texto de lo que dice Jesús es el que vamos a estudiar y a orar esta tarde. Un texto que, como veremos, es un texto apocalíptico. Bueno, este capítulo 13 de San Marcos se llama el pequeño Apocalipsis. ¿Por qué os parece que se llama pequeño Apocalipsis? Pues porque hay otro libro mucho más grande que se llama el Apocalipsis. Y el Apocalipsis y este capítulo de Marcos pues están influenciados por el libro de Daniel, que tiene también un lenguaje apocalíptico. ¿Qué significa Apocalipsis? Apocalipsis significa un descubrimiento, ¿verdad? En medio de la noche se descubre una luz. Esto es el Apocalipsis. En medio del sufrimiento se descubre un sentido. En medio de la prueba se conoce y se siente una esperanza. Apocalipsis. Por eso este lenguaje lleno de símbolos, algunos muy raros para nosotros, lleno de símbolos, de cifras. Bueno, pues este lenguaje se utiliza sobre todo cuando las cosas están feas, cuando hay persecución, cuando la gente se desanima y se viene abajo. Aparece este lenguaje que es como una luz en medio de la noche. Y es un lenguaje que lleva dentro mucha esperanza. La comunidad cristiana de Marcos está sufriendo una gran persecución. ¿Por qué? Pues porque el pueblo romano, el ejército romano, ha llevado una imagen del emperador y la ha puesto en el templo, para que todos los judíos adoren y para que los cristianos adoren a este emperador. Y entonces los discípulos están sufriendo persecución porque se están negando a adorar al emperador. Y por eso la situación es como una revolución, porque los que tienen el poder matan, persiguen y muchos huyen
Bueno, entonces, este lenguaje apocalíptico surge en tiempos de dificultad, pero es un lenguaje lleno de esperanza. ¿Por qué? Porque en medio de la noche Dios está preparando algo maravilloso, más allá de todo. Parece que todo se termina, que todo acaba, y sin embargo Dios está preparando algo maravilloso. Por eso este texto apocalíptico, igual la palabra es un poco rara, pero como todos conocemos, Apocalipsis, revelación de una luz en medio de la noche. Bueno, este texto no es para angustiar ni para meter miedo, sino que es para ofrecer claves para poder interpretar el momento difícil que vive la comunidad. Bueno, pues dicho esto, pasamos ahora a proclamar este texto del Evangelio de Marcos que proclama nuestro hermano Julio, que hoy se ha vestido además de gala, para leer un Evangelio de categoría. A ver. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en aquellos días, después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas, brotan las yemas. Deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que Él está cerca, a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie la conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hemos escuchado este Evangelio. Quizás necesitamos volver a leerlo unas cuantas veces y Jesús le dirá: esto, de todo esto que vemos, no quedará piedra sobre piedra. Y después, los cuatro discípulos primeros, que como sabéis son Andrés, Pedro, Santiago y Juan, le preguntan a Jesús acerca del cómo y del cuándo. ¿Cómo va a ser eso del final? ¿Y cuándo va a ser el final? Bueno, entonces a todo esto va a responder Jesús, a esta apreciación de un discípulo que dice: ¡qué maravilla de piedras y de construcción! Y Jesús dice: de esto no va a quedar nada. Bueno, y lo otro también, vale. Y entonces dice Jesús: en aquellos días de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Este es un lenguaje apocalíptico. Esta era la manera de hablar del lenguaje apocalíptico, como hablaba en tiempos de Daniel. Bueno, lo importante para nosotros es cómo traducimos esto nosotros ahora. Nosotros no hablamos de estrellas que caen del cielo, de astros que se tambalean, pero hablamos de pandemia, ¿o no? Y la pandemia no solo que afecta a una parte de la tierra, sino que afecta a todos. Aquí, por ejemplo,
se dice que el 80% en España, el 80% han recibido la vacuna, pero hay sitios, por ejemplo, donde viene nuestro amigo Víctor, de África, donde el porcentaje de vacunados es mucho menos. Bueno, entonces, la pandemia, no me digáis que no es algo tremendo, que nos ha metido el miedo en el cuerpo y la angustia, pero también, junto a la pandemia, está el cambio climático. Ahora no hacemos más que oír hablar del cambio climático, ¿verdad? Que se está deshaciendo el hielo de los polos, que está subiendo la temperatura, que está subiendo el agua. Bueno, todo el día estamos oyendo hablar de esto. Y también estamos oyendo últimamente de la anunciada falta de productos en los supermercados. De nuevo, ¿os acordáis cuando empezó la pandemia y no teníamos ni papel higiénico? Todo el mundo buscando papel higiénico. Bueno, y no había en ningún sitio. Bueno, y también la crisis de la energía, otra cosa que estamos también, ¿verdad? El apagón, el famoso apagón. Bueno, esto para deciros cómo también nosotros estamos asistiendo a señales evidentes, que producen en mucha gente, producen angustia y producen tristeza. Y no poca gente hace una lectura de estos hechos diciendo, esto es un castigo de Dios. ¿Lo habéis oído esto? ¿Lo habéis oído? Pues se dice, esto es un castigo de Dios. Bueno, pues en esta situación vamos a ir entrando. Esto que produce tanto desasosiego, nos viene a decir la palabra, esto es señal de que viene el Señor. En realidad no es que el Señor venga cuando ocurre todo esto, sino que también cuando ocurren estas cosas, viene el Señor, porque Él es fiel. Viene el Señor en medio de la pandemia, viene el Señor en todo esto que hemos dicho y más, porque hay mucho sufrimiento y dolor en medio del mundo. Un día llegará la vida definitiva, todo se apagará, pero el mundo no se quedará sin luz. Es lo que viene a decirnos esto. No se quedará sin luz. Bueno, y una cosa también que nos llena de consuelo y que repetía mucho el beato María Eugenio. Decía que el Espíritu Santo viene siempre, pero sobre todo viene y está con nosotros cuando las cosas se ponen feas. Cuando más difícil es la vida, viene el Espíritu Santo. Bueno, esto produce mucho consuelo y mucha esperanza. Y dice, sigue el texto, bueno, cuando ocurre todo esto, verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Fijaos en este detalle. Jesús, la última imagen de Jesús, la última imagen que hemos visto aquí en la tierra, ha sido, ¿cómo lo hemos visto? Le hemos visto crucificado. O sea, el Señor crucificado, anonadado, ninguneado, expulsado de la ciudad, crucificado. Así lo hemos visto. Entonces, ¿esto es el final? Bueno, pues lo hemos visto así porque así ha mostrado el amor. Pero en esta venida del Hijo del Hombre no vendrá crucificado, sino que vendrá con las señales del amor de la cruz, pero también vendrá lleno de poder y lleno de gloria. Y este Señor que viene lleno de poder y lleno de gloria, no viene a condenar, sino que viene a salvar. Por eso, esta inminencia del fin nos introduce en algo maravilloso. ¿Qué es esto maravilloso? En ver a Jesús, en ver al Señor. Esto es, ver a Jesús y ver al Señor. Cada generación, la nuestra también, tiene que descubrir, con la ayuda del Espíritu, al Señor en medio de lo que nos está pasando. Por eso, en este tiempo de pandemia, hemos reflexionado mucho para descubrir la presencia de Jesús en medio de nosotros. Y de tal manera que mucha gente
se ha visto fortalecida en la fe en medio de la prueba. Por tanto, las nubes, ver al Señor Jesús es lo importante. Y las nubes, que son señal de la presencia de Dios, son también, indican la presencia de Jesús, de Dios, de Jesús que viene. Por eso, esto verán venir, al final todo se recapitula en Cristo que viene, Cristo glorioso y Cristo poderoso, lleno de majestad y lleno de gloria. Por eso, cuando nos preguntamos, ¿a dónde iremos cuando las pruebas son tan grandes? Nosotros podemos responder, iremos a Jesús resucitado, a Cristo resucitado, ¿verdad? Esta es siempre la meta de todos nosotros. El fin de la historia es el señorío de Jesús. La última palabra, lo tenemos que decir, la última palabra no la tiene el odio, sino que la tiene el amor. La última palabra la tiene el amor. Por eso, ante este Señor que viene con poder y con gloria, porque la imagen de crucificado no es la última, al que quedó crucificado, Dios lo levantó sobre todo y lo colocó por encima de todo. Por eso dice Santa Teresa que nos tiene que consolar que en el día del juicio, a la tarde de la vida, cuando llegue este final de nuestra vida personal o de la humanidad, en este final, ¿quién no querrá juez tan justo? Dice Santa Teresa. ¿Quién no querrá que le mire un juez tan justo y tan bondadoso? Y por eso dice, bienaventurados los que en aquel temeroso momento se alegren con vos, oh Dios y Señor mío. Bueno, entonces, muy importante esto, Jesús crucificado, lo hemos visto, pero ahora ha sido levantado y viene con poder y con gloria. Bueno, y dice, sigue diciendo el texto, enviará a sus ángeles y reunirá a los elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Es decir, que este Señor que viene reúne a todos los discípulos del mundo, de la humanidad, de todos los tiempos. Los reúne porque el proyecto es que ninguno de los que el Padre le ha dado se pierdan. Bueno, y a este propósito conviene decir una cosa, y es que en Jerusalén, que algunos de vosotros lo conocéis, me acuerdo la última vez que estuvimos bajando del Monte de los Olivos, ¿recordáis? Se ve la ciudad de Jerusalén. Y justo en la falda del Monte de los Olivos está el famoso cementerio judío. Si os fijasteis, ¿verdad? Bueno, en concreto, en esta última vez que estuvimos, había un grupo de judíos que estaban enterrando a uno en este cementerio judío. ¿Por qué? Pues porque ellos creen que esta reunión de todos los judíos va a acontecer en este lugar y por eso hacen todo lo posible por ser enterrados en este cementerio. Y los que son enterrados son siempre puestos con los pies en dirección a Jerusalén. No solo en este cementerio, sino cualquier judío que sea enterrado en el mundo, son enterrados con los pies en dirección a Jerusalén. Nosotros, cuando morimos y se celebra el funeral, ¿sabéis hacia dónde están orientados nuestros pies? Hacia Cristo, hacia la Eucaristía, excepto los sacerdotes, que enviados por Cristo tienen los pies en dirección al pueblo, para mostrar que han sido enviados, elegidos para evangelizar al pueblo. Pero los demás con los pies mirando a Cristo. Por eso, fijaos, la cabeza mirando, los pies mirando a Cristo en la Eucaristía. Bueno,
Entonces, otra cosita también, para los judíos, estos cementerios, este cementerio en concreto, es un lugar sagrado. Y no permiten que nadie, ningún varón, pise ese cementerio si no se pone la kipá. Ya sabéis lo que es la kipá, ¿verdad? Esta especie de gorrito, ¿verdad?, que se ponen los judíos, que llevan encima los judíos. La kipá. Bueno, pues nosotros no nos reuniremos, es nuestra fe, en Jerusalén, sino que el que nos reúne es Cristo, el Señor. Y en esta reunión de todos los que han sido discípulos, porque Jesús no abandona a los suyos, no abandona. De la misma manera que como buen pastor dice que busca la oveja perdida, buscará a todos los que han sido discípulos suyos para reunirlos y que brote allí, pues que brote la justicia, la alabanza y la fiesta de las bienaventuranzas. Bueno, esta imagen de Jesús reuniendo, congregando a todos, creo que nos puede dar mucha esperanza y mucho ánimo. Y además, esta imagen de Jesús reuniendo a todos expresa la vocación de la Iglesia, nuestra vocación, porque también nosotros, aunque no ha sido todavía el final del mundo, pero como si hubiera venido ya el final del mundo, tenemos la vocación de congregar, de reunir y de organizar una gran fiesta de fraternidad para celebrar a Cristo Señor. Por eso, siempre que nos reunimos en la Eucaristía, aunque seamos poquitos, no importa, aunque seamos poquitos físicamente, estamos celebrando el triunfo y la reunión de Cristo sobre todos. Bien, y después de esto, que es muy importante, viene una parábola. Ya sabéis qué parábola nos ha dicho Jesús en este texto. ¿Recordáis? La parábola de la higuera, Bueno, y Jesús dice, aprended de la higuera, sabed. Bueno, una cosa muy importante, y es que la naturaleza es el primer libro de Dios que hay que abrir y hay que leer. Por eso no conviene ir deprisa por la naturaleza, sino aprendiendo. Santa Teresa decía que hasta en una hormiguita hay mucho más de lo que uno puede descubrir. Entonces, ir por la naturaleza, que es un libro abierto, donde podemos leer el plan de Dios. Y Jesús, que era un lector de la naturaleza, no solo en este caso, pues les enseña a leer el signo de la higuera. Bueno, y en cualquier fragmento de la realidad, de la historia, tenemos que aprender a mirarlo y descubrir la presencia de Dios, no solo en la naturaleza, sino en el ser humano y en la historia de la humanidad. Bien, ¿por qué es un signo? Porque las hojas de la higuera, no sé si conocéis, ¿habéis visto alguna higuera? Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pues la higuera, cuando se queda sin hojas, es un árbol que tiene las ramas secas. Parece imposible que pueda brotar vida de estas ramas tan secas. Y por eso, y florece tarde, pero florece. Y llega un momento que salen las hojas, y salen las brevas, y salen los higos. Y aquello es un vergel, ¿verdad? Una maravilla. Parecido a lo que sucede en nuestros paseos, en el Espolón y en estas zonas donde están los famosos plataneros. Los plataneros quedan también secos y uno cuando pasa ante ellos en invierno dice, ¿pero es posible que esto pueda tener vida? Pues llega un momento en que los plataneros empiezan a brotar y se convierte todo eso en un túnel verde por donde pasamos. Hemos pasado montones de veces, ¿verdad? En un túnel verde lleno de vida y lleno de esplendor. Bueno, pues Jesús pone el ejemplo de la higuera, que parece que no va a ocurrir nada y sin embargo ahí va a aparecer la primavera, va a aparecer el verano. Bueno, y un texto de San Juan de la Cruz que dice que
que más allá de lo que vemos u oímos de estas catástrofes, dice San Juan de la Cruz, que aparece una nueva primavera en libertad y anchura y alegría del espíritu. Qué bonito esto. San Juan de la Cruz siempre dice cosas muy profundas y muy bellas. Y muy bellas. Dice que esto es una primavera de libertad, en libertad y anchura y alegría del espíritu. Bueno, muy bien. Entonces, dice Jesús, cuando vemos que la higuera echa yemas y hojas y frutos, decimos, el verano está cerca. Bueno, pues muy bien. Pues ante las pruebas de la vida, como estas que estamos viviendo, pues podemos caer en la desesperación o en el aislamiento. Por ejemplo, nuestro hermano Massi dice que el peor efecto de la pandemia es que nos ha aislado a los unos de los otros. Y sabemos que ha sido dramático no poder estar con nuestros seres queridos que han fallecido en este tiempo. Bueno, entonces ante lo que está pasando nos puede brotar la desesperanza o nos puede brotar la desesperación, el aislamiento, la tristeza. Pero también nos puede brotar la esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Me puede ir mal todo, pero el Señor está cerca. Si se me cierra una puerta, el Señor me abrirá una ventana. Bien, entonces dice Jesús, cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que Él está cerca, a la puerta, a la puerta. Jesús no nos abandona. Esto quiere decir este lenguaje, que no nos abandona. Y en las dificultades de la vida, como dice el Salmo 28, un salmo muy bonito, dice, cuando hay aguaceros, ¿sabéis dónde se sienta el Señor? El Señor se sienta por encima del aguacero, para decir que no hay aguacero que destroce nuestra vida estando el Señor en medio de nosotros. A mí me gusta mucho este versículo. El Señor se sienta por encima del aguacero, ¿verdad? Uno está nervioso por las 4 tonterías que te han pasado y cuando lees este salmo, el Señor se sienta, como si no fuera con él el aguacero, se sienta por encima del aguacero, ¿verdad? Como lo mismo que hacía Jesús cuando están los discípulos en la barca y hay un oleaje y parece que se hunde y entonces Jesús se levanta y le dice, ánimo, ánimo, que soy yo, no tengáis miedo, no tengáis miedo. O también un texto precioso del Apocalipsis que dice, estoy a la puerta, estoy cerca, estoy a la puerta. Si alguien oye y me abre, entraré, ¿cómo sigue? Y cenaremos juntos. Apocalipsis 3:20. Bueno, entonces, Jesús es la plenitud, la nueva creación y la plenitud de la historia. Nuestra esperanza está en Él, en este momento, en el momento presente, en esta hora. Bien. Y dice Jesús, sigue, dice, en verdad os digo, ya sabéis que cuando dice en verdad os digo, es amen, amen, dico vobis, en verdad os digo, va a decir algo muy importante Jesús, ¿no? Dice, no pasará esta generación sin que esto suceda. Bueno, ¿cómo entenderemos esto? Una generación que son 20 años, ¿qué pasa? ¿Que todo esto ha sucedido? Bueno, se está refiriendo seguramente a la generación, es decir, la humanidad está moviéndose en dirección a la venida del Señor. Toda la humanidad está moviéndose hacia esta venida y el Espíritu nos guía a todos nosotros para ver a Jesús como Señor en el tiempo, en todo tiempo. Ver a Jesús como Señor y moviéndonos en dirección a esta venida del Señor. De tal manera
que, como recordáis lo que le pasó a la mujer de Lot, que se volvió para atrás y se quedó convertida en estatua de sal, los cristianos, nosotros, los discípulos de Jesús, somos los que no volvemos la vista atrás, sino que seguimos adelante. Como decía Santa Teresa, pase lo que pase, así se hunda el mundo, suceda lo que sucediere. Determinada determinación de seguir adelante. Bueno, y vienen unas palabras impresionantes, que ya que estamos en la lectura de la palabra, pues para nosotros producen un gozo muy grande. ¿Cuáles son estas palabras? Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, todo, el cielo, la tierra, todo pasará, porque eso no es lo definitivo, pero la palabra permanece, no pierde su fuerza salvadora. Santa Teresa, que también le tocó vivir momentos difíciles en la vida, seguramente como a todos nosotros, o algo más a lo mejor. Bueno, ella se repetía mucho esta oración que todos conocéis, ¿verdad? Nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Es decir, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, la esperanza, la espera, todo lo alcanza. Bueno, entonces cuando acogemos la palabra de Jesús en nuestra interioridad, estamos poniendo en el corazón semillas de eternidad, porque la palabra es eterna, tiene vida. A ejemplo de María, decimos hoy, hágase en mí según tu palabra. El Espíritu Santo, dice Jesús, nos dará palabras de vida y de esperanza para pasar la prueba que de una o de otra manera ya estamos pasando. Bien, Santa Teresa también, en un momento delicado de mucha turbación, escucha las palabras, la palabra de Jesús, soy yo, no tengas miedo, y le causa tal impresión esta palabra que dice, heme aquí con solas estas palabras, sosegada, con fortaleza, con ánimo. Dice, vi mi alma hecha otra, ¿verdad? Yo no me tenía. Y esta palabra. Bueno, entonces lo importante para nosotros es el amor a la palabra. Llevar siempre una salvación, una palabra guardada en el corazón. Por eso qué bueno es que todos los días leamos la palabra y que guardemos un texto, a veces breve, un simple detallito, ¿verdad? Guardarlo en el corazón, porque es como llevar dentro una fuerza que nos impide quedar vencidos ante el problema del mal y ante todo lo que nos causa angustia y tristeza. Bueno, y termina diciendo así Jesús, en cuanto al día y la hora, que es lo que le han preguntado, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será? Dice, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Bueno, estas palabritas han sido muy manipuladas en la historia. Y como sabéis, ha habido momentos en la historia, también a nosotros nos ha tocado vivir, lo que se llama el milenarismo, ya sabéis lo que es esto, que dicen, esto se termina. No sé si os acordáis, en el año 2000, se iba a terminar el mundo, se iba a terminar, y en el 1000, no digamos, se iba a terminar el mundo. Bueno, todas estas palabras han sido muy manipuladas, y hay gente que se sirve de ellas para meter miedo, y para meter congoja en el corazón de la gente. Bueno, nosotros, pues, nada esto. ¿Cuándo ocurrirá todo esto? Cuando Dios quiera, ¿verdad? Nosotros no podemos pretender saber lo que Dios quiera. Pues eso, aceptando lo que Dios quiere en cada momento, estamos realmente preparándonos para el encuentro con Él y viviendo las bienaventuranzas
y tratando de hacer el bien a la gente. Así nos estamos preparando. Un día a una carmelita descalza que estaba muy grave, le estaban leyendo textos fúnebres, allí estaban leyendo, y ella pues les dice a sus hermanas, dice, dejad eso y recordadme sencillamente que un amor me espera. Bueno, a mí me parece algo genial. Recordadme que un amor me espera. No estéis ahí, ¿verdad?, dándome la matraca, que si tinieblas, que si angustias, ¿verdad? Dios está con nosotros. Bueno, la última palabra de la historia, más allá de las fantasías humanas, que siempre estamos con cábalas, será ahora, será más tarde. Bueno, pues solo Dios lo sabe, de Él nos fiamos. Fijaos que ahora se utiliza esta manera de pensar, no vinculada a la Iglesia, pero sí vinculada al cambio climático, por ejemplo, ¿verdad? O sea, hay gente que dice que esto se acabó. En no sé cuántos años esto se acabó, se acabará la Tierra. Bueno, dejémoslo en manos del Señor, creo yo, ¿verdad? Y vivamos confiadamente, porque eso le toca al Señor, solo Dios sabe, de Él nos fiamos. Bueno, pues esto como comentario breve a la palabra, que en la lectura que hagáis personalmente os dirá infinitamente más, porque así es el Espíritu, que enriquece a los pobres. Como leíamos el texto del Papa Francisco, hay gente muy sencilla y muy pobre que sufre mucho y que ven y descubren las señales de los tiempos. Por eso caminan con esperanza. Bueno, ¿qué respuesta podemos dar a esta palabra? Pues, por ejemplo, preguntarnos qué nos ha llamado la atención de esto. ¿Qué nos ha llamado la atención? Si es que algo nos ha llamado la atención, que seguro que sí. ¿Qué me ha llamado la atención? Segundo, ¿cómo estoy viviendo, cómo estás viviendo toda esta situación que lleva a muchos a la angustia de lo que está pasando, que os he dicho antes? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Crees verdaderamente que Dios es el protagonista de la historia? ¿Que estamos en buenas manos? ¿Y que Él nos ama? ¿Y que nos ha preparado un cielo para todos? ¿Percibes que lo más importante en la vida es vivir todos los acontecimientos con esperanza? Como orientando la vida hacia Dios. Esto es lo más importante, sabiendo que Jesús siempre está con nosotros. Hay un icono precioso que seguramente habréis visto. Es un discípulo y Jesús, como amigo, le tiene puesta la mano en el hombro, ¿verdad?, para decir, estoy contigo, camino contigo, no temas. Bueno, y para orar esta palabra, pues nos ha parecido que lo mejor es que cantemos el Nada te turbe, nada te espante de Santa Teresa, ¿verdad? Entonces lo cantamos. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. ¿Y cómo podríamos contar esto a los demás? Pues os recordamos un episodio de los finales de la vida de Edith Stein, cuando ella, que era veía lo que
lo que se venía encima, ¿verdad? La Gestapo va al convento de Aix, en Holanda, donde ella está con su hermana Rosa, y la sacan del convento para llevarlas a los campos de concentración, para la muerte. Y entonces se conservan estas palabras que Edith le dijo a su hermana Rosa. Vamos, ahora tenemos que aprender a dar la vida en la desprotección, sin horario de convento, sin monjas alrededor, sin toque de campana, sin liturgia, ¿verdad? Tenemos que aprender a dar la vida en la desprotección. Bueno, pues esto también nos toca a nosotros, dar la vida en la desprotección, cuando parece que símbolos o signos en los cuales poníamos nuestra fuerza, nuestra esperanza, van cayendo, pues dar la vida en la desprotección. Y cuando llegan Edith y su hermana Rosa al campo de concentración de Auschwitz, allí está una mujer cuyos diarios hemos conocido y que tenéis ahí alguno en la librería que merece la pena leer, una mujer llamada Etty Hillesum, judía que está en los campos de concentración, dice en un momento de su diario cómo le llama la atención estas dos mujeres, que son Edith y Rosa, que han entrado en los campos de la muerte y del exterminio con una luz, la luz de Jesús resucitado. Bueno, pues que paséis buena semana y nos veremos el próximo martes, si Dios quiere. ¿De acuerdo? Muy bien. Venga, hasta otra.